La mañana de Nochebuena, mi hija de 7 años encontró una nota de mis papás sobre la mesa del comedor. Nos fuimos a la Riviera Maya. Por favor, desocupa la casa antes de que regresemos. Alma la leyó con las manos temblando, convencida de que sus abuelos ya no la querían ahí. Yo no grité. No hice una escena, solo tomé mi celular, abrí la aplicación del banco y empecé a cortar lo que ellos daban por seguro. Cuando se dieron cuenta, se les borró el color de la cara. Lo primero que escuché fue un susurro junto a mi cama. «Mamá, mamá, despierta». Abrí un ojo con trabajo. Mi cuarto seguía oscuro, de esa oscuridad fría que todavía no debería ser mañana. Estiré la mano hacia el buró, tomé el celular y entrecerré los ojos para ver la hora. Las 5:58 de la mañana. Alma estaba parada ahí, con su pijama de ositos, el pelo todo parado y las mejillas mojadas. Apretaba una hoja de papel con las 2 manos. «¿Qué pasó?», pregunté, incorporándome de golpe. Le revisé la cara como hacemos las mamás buscando sangre, fiebre, vómito, cualquier emergencia normal. Pero ella negó con la cabeza, fuerte, sin poder hablar. «Mira», dijo. Me extendió la hoja. Le temblaban los dedos. La tomé con cuidado, aunque algo en mi cuerpo ya sabía que iba a doler. Reconocí la letra de mi mamá antes de terminar la primera línea. No era una nota larga, no hacía falta. Nos fuimos a la Riviera Maya. «Por favor, desocupa la casa antes de que regresemos». Eso era todo. Ni feliz Navidad, ni te queremos, ni hablamos después. Me quedé mirando el papel, esperando que mi cabeza encontrara una explicación decente. Yo estaba todavía con el suéter del día anterior sobre una silla, pensando en el recalentado que nunca íbamos a comer con ellos y en los regalos que Alma había acomodado debajo del árbol. Todo eso seguía ahí, intacto, como si la casa quisiera fingir que no acababa de pasar nada. Alma se sorbió la nariz. «La encontré en la mesa», dijo bajito. «Creo que es de mis abuelos». «Está bien», respondí, porque necesitaba decir algo antes de que ella se rompiera más. «A lo mejor es una broma». Alma volvió a llenarse de lágrimas. «¿La abuela está enojada conmigo?» «No», dije de inmediato. «Demasiado rápido, demasiado firme». Bajé la voz. «No, mi amor, esto no tiene que ver contigo». No lo sabía con certeza. Pero no iba a permitir que mi hija cargara con la crueldad de los adultos a las 6 de la mañana en Nochebuena. Me levanté. El piso estaba helado. Salí al pasillo y entendí algo antes de comprobarlo. La casa no estaba solo silenciosa. Estaba vacía. No se oía la televisión de mi papá. No estaba mi mamá en la cocina haciendo ruido con las tazas. No había pasos, ni voces, ni esa frase suya de «ay». Pensé que no ibas a levantarte tan temprano, que casi siempre venía antes de pedirme algo. Fui a la sala. Nada. Me acerqué a la entrada. El día anterior había visto las maletas junto a la puerta de la casa de mis papás, en la colonia Portales. Habían hablado del bloqueador, de las identificaciones, del vuelo a Cancún y del traslado al hotel en la Riviera Maya. Mi papá había dejado colgado en el perchero ese sombrero de vacaciones que usaba como si fuera parte de su personalidad. Ahora no había nada. Los ganchos estaban casi vacíos. Tampoco estaba el coche en la cochera. Seguramente se habían ido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México temprano, aprovechando que a esa hora todavía no se cargaba el tráfico. Pensé eso con una calma rara, como si estuviera viendo la escena desde lejos. Se fueron. Sin mí. Sin Alma. Se fueron. Respiré hondo y llamé a mi mamá. Buzón de voz. Llamé a mi papá. Buzón de voz. Volví a marcar, porque una todavía marca otra vez cuando no quiere creerlo. Buzón de voz. Regresé a mi cuarto. Alma seguía sentada en la orilla de mi cama, con las manos escondidas dentro de las mangas de la pijama. ¿Están aquí?, preguntó. Tragué saliva. No en este momento. Su carita se deshizo. Apretó los labios, intentando no llorar más fuerte, y eso me terminó de despertar. «Voy a llamar a tu tía Yvonne, ¿sí?», Alma asintió. Me fui al pasillo para que no oyera todo. No porque quisiera mentirle, sino porque hay verdades que no deberían caer completas sobre una niña. Yvonne contestó al segundo tono, como si llevara horas despierta. «Bueno, Yvonne»,
dije, tratando de mantener la voz pareja. ¿Dónde están mamá y papá? Hubo una pausa breve, lo suficiente para saber que estaba decidiendo si fingir sorpresa. Luego suspiró. Ah, ya encontraste la nota. Sentí que se me revolvía el estómago. Tú sabías. Obvio. Lo decidimos entre todos. ¿Lo decidieron entre todos? Rocío, tienes 31 años. Cerré los ojos. Ivonne, no, pero ella siguió, con esa voz filosa que guardaba para cuando quería sentirse grande. En serio, tienes 31 años y sigues viviendo con tus papás. Es vergonzoso. Apreté el celular. Me mudé para ayudarles. Soltó una risa corta. Eso no es una razón real. Eres adulta. Ya deberías tener tu propia vida. Miré hacia la puerta del cuarto. Estaba entreabierta. Alcancé a escuchar a Alma limpiándose la nariz. Bajé más la voz. Se suponía que íbamos todos a la Riviera Maya. Ivonne habló como si me explicara un cambio de planes sin importancia. Es solo adultos. Pensamos que era mejor. Y esto te da tiempo de mudarte tranquila mientras no estamos. Sin escenas. Me quedé mirando la pared. Pásame a mamá. Escuché movimiento. Después, alta voz. Luego la voz de mi mamá, firme, casi alegre. Rocío. Hola. ¿Esto es en serio? Ivonne ya te explicó. Pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Puedes mudarte sin que estemos encima. Lo haces en paz, y nosotros podemos tener un viaje como se debe. ¿Un viaje como se debe? ¿En Navidad? ¿Sin nosotras? Mi mamá ignoró eso. Eres adulta, Rocío. Solté el aire despacio. Alma encontró su nota. Mi mamá bajó apenas el tono. Ay, bueno. Ella va a estar bien. Está contigo. Tiene 7 años. ¿Y tú tienes 31? Soltó Ivonne desde el altavoz. Me tragué algo amargo. Nosotras ya habíamos pagado parte del viaje. Nuestra habitación estaba dentro de la reservación familiar. Mi mamá respondió demasiado rápido. Sí, eso se arregló. Brenda quería venir y no había otra habitación disponible. Le dimos la suya. Levanté la cabeza. ¿Brenda? ¿La amiga de Ivonne? Sí, Brenda. Ha sido la mejor amiga de tu hermana desde la prepa. Es prácticamente de la familia. Las palabras me pegaron como una bofetada. Es prácticamente de la familia, repetí. Ivonne intervino, satisfecha. Lo es. Ella sí ha estado para mí. La puerta del cuarto crujió un poco. Sentí a Alma detrás de mí, quieta. Entonces Brenda es familia. Pero Alma y yo no. Mi mamá se tensó. No lo digas así. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque esa frase siempre aparece cuando alguien sabe exactamente lo que hizo. ¿Qué quieren que haga?, pregunté. ¿A dónde se supone que nos vayamos? Lo vas a resolver, dijo Ivonne. Eres adulta. Mi mamá agregó. Ya tuviste una situación muy cómoda durante suficiente tiempo. Una situación cómoda, repetí. Ivonne se animó. Vivir ahí ya se ve mal. Nos haces quedar como si tuvieran una madre soltera en la casa que les ayudó a pagar la universidad. La interrumpí. ¿Eso es lo que les da pena? Rocío, reclamó mi mamá. ¿Ves?, dijo Ivonne. Siempre haces drama. Y ahí algo dentro de mí se acomodó. No fue rabia. No fueron lágrimas. Fue claridad. Dejé de explicar. Dejé de pedir que entendieran. Dije muy bajo. Está bien. Tomo nota. Y colgué. Volví al cuarto. Alma estaba sentada en la cama, con la cara mojada y los hombros encogidos. ¿Estamos en problemas?, susurró. No, dije al instante, cruzando el cuarto para abrazarla. No, mi vida. No estamos en problemas. Se aferró a mí. ¿Nos están corriendo? ¿Es por mí? ¿La abuela ya no me quiere aquí? La abracé más fuerte. No es por ti. Nada de esto es tu culpa. Alma se sorbió la nariz. Pero es Navidad. Lo sé, dije, besándole el pelo. Y aún así vamos a tener Navidad. Me separé un poco y le limpié las mejillas. Escúchame bien. Estamos bien. Vamos a estar bien. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Miré la nota otra vez. Después miré mi celular. No lloré.
Todavía no lo sabían, pero ese día dejé de sostenerlos. Para entender por qué no supliqué, tienen que entender algo: mi familia no se volvió así de la noche a la mañana, solo que nunca habían sido tan directos. Yo fui hija única hasta los 11 años. Cuando solo estaba yo, pensaba que mis papás eran normales. No eran cariñosos ni pacientes, pero me daban de comer, me llevaban a la escuela, iban por mí, estaban ahí. Eran correctos, y yo no tenía otra versión de correcto. Luego nació Ivonne. De pronto mis papás parecieron otros, adultos que habían descubierto la ternura, la paciencia y el dinero. Todo lo que a mí no me dejaban hacer, Ivonne sí podía hacerlo. Todo el dinero que no había cuando yo necesitaba algo, aparecía cuando Ivonne quería algo. Sus berrinches eran emociones fuertes. Mis emociones eran mal modo. Sus desastres eran cosas de niña. Mis errores eran irresponsabilidades. Yo intenté justificarlo durante años. Me decía que tal vez estaban más grandes, que habían aprendido conmigo, que ahora ganaban mejor. Nadie quiere aceptar que sus papás quieren más a su hermana menor. Nadie quiere ser la hija celosa. Después me asignaron mi papel. La ayudante, la tercera adulta, la niñera incluida. Yo cambiaba pañales, preparaba biberones, cuidaba a Ivonne mientras mi mamá iba al súper. Escuchaba: «Tú ya estás grande, tú entiendes». Cuando crecí, ya no era «¿me ayudas?», era «tienes que ayudar». Y en cuanto pude trabajar, también empecé a aportar a la casa. No para tener dinero propio. Era más bien: «tú también vives aquí». Ivonne nunca hizo eso. Ivonne era la inversión. Yo era la mayor. Se esperaba que aguantara. Estudié en una universidad pública cerca de casa porque mis papás dijeron que no alcanzaba para otra cosa. Trabajé, viví ahí, no hice ruido, y construí una carrera decente. Me casé joven. Tuve a Alma a los 24. Después me divorcié, hace unos 3 años. No voy a convertir esto en una historia de divorcio. Solo diré que no funcionó. Lo que sí puedo decir es que, después del divorcio, mi vida mejoró. Conseguí un departamento propio. No era enorme, pero era tranquilo y seguro. Era solo para Alma y para mí. No había comentarios pasivo-agresivos, ni culpa, ni nadie diciéndome que yo le debía mi tiempo a toda la familia. Por primera vez, no vivía esperando que alguien me exigiera algo. Entonces mis papás llamaron. Ivonne había sido aceptada en una universidad privada en Querétaro. No una opción pública, no algo cerca de casa. Una universidad cara, con residencia, comidas, libros y cuotas. Mis papás hablaron de su futuro, de su experiencia, de lo difícil que sería para ella trabajar mientras estudiaba. «Le va a afectar», dijo mi papá. Yo recordé mis años llegando cansada de estudiar y trabajar para todavía cuidar a Ivonne. Luego llegó la pregunta, envuelta en azúcar: «¿Puedes ayudarnos?». Me acuerdo de estar en la cocina de mi departamento, viendo a Alma colorear en la mesa. «¿Cómo?», pregunté. «Soy madre soltera». Mi mamá ya tenía la respuesta preparada. «¿Podrías venirte a vivir con nosotros?», volver a la casa de la que había intentado escapar, para financiar a la hija que siempre eligieron primero. «Te damos el cuarto grande», dijo. «Te ayudamos con Alma. Vas a ahorrar muchísimo de renta, y con eso puedes apoyar a tu hermana». Yo no quería. Quiero que eso quede claro. Me gustaba mi paz. Pero me habían entrenado toda la vida para ayudar a Ivonne, para sentir cool. En ese momento todavía creía que ayudar era una forma de pertenecer. Así que acepté. Me mudé con Alma hace aproximadamente 1 año y medio. Y cumplí. La universidad de Ivonne manejaba los pagos desde un portal: colegiatura, residencia, plan de alimentos y cuotas. Un crédito educativo cubría una parte. Yo aparecía como aval y obligada solidaria. Después de lo que cubría el crédito, a mí me quedaban saldos de 14,000 pesos, 16,000 pesos o más, según el mes. Mi tarjeta estaba registrada y se cargaba el saldo restante. Una cosa era el portal de la universidad. Otra era el crédito, que cada periodo pedía documentos nuevos y firma de aval para liberar la siguiente parte. Ese era el trato. Esa era la única razón por la que yo vivía otra vez en la casa de mis papás. Y aún así, en pocos meses, la historia cambió.
Ya no era Rocío nos está ayudando con Ivonne. Era Rocío tiene 31 años y sigue viviendo con sus papás. Era, te estamos apoyando. Era Ivonne llamándome carga, diciéndome que daba pena, que estaba aprovechándome. Mis papás empezaron a actuar como si cuidar a Alma de vez en cuando, estando todos bajo el mismo techo, fuera un acto enorme de caridad. Como si Alma tuviera que agradecer que la toleraran. Alma lo sentía, no en gritos, en cosas pequeñas, en suspiros, en ahorita no, en la forma en que mi mamá sonreía sin mirarla cuando Alma le pedía atención. Alma empezó a quedarse callada cerca de ellos. El mismo silencio que tuvo esa mañana con la nota en las manos. Y ahí entendí lo que no había querido mirar. Esto ya no era solo sobre mí, era sobre mi hija, y no iba a enseñarle a pedir permiso para quedarse donde la estaban lastimando. Alma estuvo triste un buen rato. No lloraba fuerte. Me seguía de un cuarto a otro, como si pensara que, si dejaba de verme, yo también iba a desaparecer. Intenté mantener la voz ligera. ¿Sabes qué?, le dije mientras le acomodaba el pelo. ¿Qué? Tal vez mudarnos a un lugar solo para nosotras no sea tan malo. Frunció la cara. Pero la casa de la abuela. Lo sé. Pero imagina un lugar donde nadie te haga sentir que estorbas. Me miró como si le acabara de ofrecer algo imposible. No dije más. No quería meter mi enojo en su cuerpo chiquito. Solo le besé la frente. Vamos a estar bien. Luego tomé el celular otra vez. Porque primero era sostener a mi hija. Después era resolver. Empecé por el viaje. Abrí la confirmación de la reservación en mi correo. Encontré el cargo en la aplicación del banco y llamé al número de mi tarjeta. Expliqué que mi nombre estaba ligado a una parte de la reservación familiar, pero que yo no iba a usar esa habitación porque se la habían cedido a otra persona sin avisarme. Pedí bloquear la tarjeta para cargos pendientes de ese viaje y cancelar cualquier autorización futura a mi nombre. No inventé cargos, no exageré. Solo dejé claro que no autorizaba ni un peso más de mi cuenta para un viaje del que me habían sacado. Si mi familia quería un viaje solo para adultos, podía pagarlo como adultos. Después, entré al portal de la universidad, el mismo portal que yo había estado pagando cada mes. Colegiatura, residencia, plan de alimentos, cuotas, diferencias, todo reunido en un sistema que cargaba dinero a mi cuenta como si fuera una obligación natural. Quité mi tarjeta del método de pago. Desactivé los cargos automáticos. Luego revisé los documentos del crédito educativo. Mis papás hablaban de ese crédito como si estuviera resuelto para siempre. Yo sabía que no. La siguiente disposición todavía necesitaba renovación y firma de aval. No mandé advertencia, no escribí un discurso, solo fueron unos toques y una pantalla de confirmación. Dejé el celular sobre la cama, miré a Alma y dije, bueno, vamos a hacer Navidad. No la versión que ellos decidieron para nosotras, la nuestra. Llamé a Teresa, una de las pocas amigas mamás en las que confío sin explicar demasiado. Vivía a unas colonias de distancia. Su hija Nora tiene la misma edad que Alma, son inseparables desde jardín de niños. Contestó rápido. ¿Están bien? Sí, dije, pero necesito un rescate de Nochebuena. Hubo una pausa. Luego su voz cambió. Tráete a Alma. Nora se va a volver loca. Vénganse. Aquí vemos qué hacemos. A media mañana, Alma estaba sentada en el sillón de Teresa con una taza de chocolate caliente entre las manos. Nora le puso un gorro navideño en la cabeza con la seriedad de quien adopta oficialmente a alguien. La sala olía a canela, a ponche y a comida. No había suspiros pasivo-agresivos. No había, te estamos haciendo un favor. No había una nota sobre la mesa diciéndole a una niña que sobraba. Alma se rió por primera vez ese día. Una risa real. De esas que una escucha. Y recién entonces entiende cuánto miedo tenía de no volver a oírla. Pasamos Nochebuena y Navidad con Teresa y Nora. Comimos tamales, ensalada de manzana, pan dulce y lo que se fue juntando. Vimos películas. Hicimos bromas tontas para que las niñas no notaran todo lo que se había roto. Alma se quedó dormida en el sillón con migajas en las mejillas y un peluche bajo el brazo. Y por un día respiré. Después de Navidad me moví rápido, no a lo loco, con papeles.
Entré a páginas de renta y puse un solo filtro disponible de inmediato. No era temporada ideal, pero justo por eso había departamentos vacíos y arrendadores dispuestos a cerrar rápido si llegabas con todo en orden. Encontré un departamento modesto de 2 recámaras en Iztacalco. No era de revista, no tenía vista bonita, pero tenía buena luz, una cocina decente, una puerta que cerraba bien y un cuarto para Alma. Yo tenía trabajo estable, ahorros de emergencia y, al cortar los pagos de Ivonne, por fin podía pagar una renta sin sostener 2 casas. Llevé comprobantes de ingresos, identificación, estados de cuenta, referencias, depósito y disposición para pagar la póliza jurídica. Vi el departamento y presenté la solicitud ese mismo día. Unos días después me entregaron las llaves. Para el final de esa semana, Alma y yo ya estábamos durmiendo en otro lugar. En la calle había menos ruido del normal, esa calma rara de los días festivos en Ciudad de México antes de que todos empiecen a moverse. Eso ayudó. No necesitaba una mudanza perfecta. Necesitaba salir antes de que volvieran a convertir mi duda en culpa. Mis papás regresaron casi una semana después. Para entonces yo ya había empacado lo indispensable y había empezado a sacar lo que realmente era mío. Porque al parecer tú también vives aquí, significaba que yo también tenía que amueblar la casa. A las pocas semanas de mudarme con ellos empezaron las opiniones. Que el sillón viejo estaba muy feo, que la silla lastimaba la espalda de mi papá, que la mesa de centro no iba con la sala, que si yo estaba ahorrando tanto de renta, podía aportar algo bonito. Entre la sala, el sillón reclinable de mi papá y una mesa de centro pesada que nadie necesitaba, terminé pagando casi 38,000 pesos. Todo con mi tarjeta, todo a mi nombre. Les encantaban esos muebles. Los usaban diario, los presumían cuando venían visitas. Hacían bromas de que yo debería agradecer poder sentarme en algo tan cómodo. Cuando me mudé, me llevé cada cosa que había pagado. La sala, el sillón, la mesa. No toqué nada que no estuviera a mi nombre. Los de la mudanza no hicieron preguntas. Yo tampoco. Alma vio entrar la última pieza al departamento y miró alrededor. ¿Esto es de nosotras? Sí, dije. Sonrió como si por fin pudiera creerlo. Mi mamá llamó el día que regresaron del viaje. Casi no contesté. No por miedo. Por cansancio. Rocío. Ladró en cuanto respondí. ¿Qué hiciste con nuestra sala? Hola a ti también. El sillón no está. La mesa tampoco. ¿Qué te pasa? Nada. Ya no vivo en tu casa. Te robaste nuestros muebles. Llama a la policía si quieres. Puedo mandarte las facturas mientras esperas. Hizo un sonido seco. ¿No tienes vergüenza? Sí tengo, dije. Por eso me fui. Y también quitaste tu tarjeta del viaje, soltó. Tuvimos que pagar la diferencia nosotros, para que sepas. No necesitamos tu caridad. Perfecto. Cada quien pagando lo suyo. No te hagas la lista conmigo. Colgó. Me quedé mirando el celular, sin saber si reírme o colgarme de rabia. Pero eso fue apenas lo visible. Lo importante todavía no les caía encima. No esperó mucho. Más o menos una hora después, volvió a llamarme. Esta vez su voz no era solo enojo. Había preocupación. Rocío. ¿Qué hiciste con la cuenta de la Universidad de Ivonne? ¿A qué te refieres? Ivonne dice que no pasó el pago. Le llegó un correo. Hay una retención. No puede inscribirse al siguiente periodo si esto no se arregla. Mantuve la voz pareja. Mi tarjeta ya no está en el portal. Silencio. ¿La quitaste? Sí. No puedes castigar a tu hermana solo porque estás molesta con nosotros. No la estoy castigando. Solo no la estoy pagando. Es tu hermana, dijo, como si eso fuera una orden. Y Alma es mi hija. Ustedes dejaron una nota para corrernos donde ella podía encontrarla. No cambies el tema. No lo estoy cambiando. Ese es el tema. Ustedes terminaron el acuerdo, así que se terminaron los pagos. Mi mamá respiró fuerte. El crédito de Ivonne ya estaba aprobado. Para el periodo anterior, con mi firma como aval. Para liberar la siguiente parte, hay que renovar documentos. Escuché cómo se le cortó el aire. Entonces fírmalo. No, Rocío. No, repetí. Brenda es prácticamente de la familia, dije.
Tal vez ella pueda ayudar. Eso no tiene gracia. Yo tampoco me reí. Colgué. Después llamó Yvonne. Y no estaba tranquila. ¿Qué hiciste?, exigió. ¿Saboteaste mi cuenta? Buenos días para ti también. No te hagas. Me llegó un mensaje del crédito. Dice que faltan documentos. Dice que hay que firmar. ¿Qué hiciste? La dejé hablar hasta que se quedó sin aire. No saboteé nada. Sí lo hiciste. Esto es porque estás resentida. No. Esto es porque estás aprendiendo cómo funciona tu propia vida. Hubo una pausa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que la universidad no suelta dinero por arte de magia. Hay pagos, documentos, firmas y responsables. Mi mamá dijo que ya estaba aprobado. Lo estaba para lo que ya pasó. Lo que sigue necesita otra firma. Otra pausa. ¿Y tú no vas a firmar?, dijo. No. Su respiración cambió. No puedes hacer eso. Ya lo hice. No voy a firmar nada más. ¿Y qué se supone que haga yo? Por un segundo se le escapó el miedo. No sonó altanera. Sonó asustada. Aún así, mantuve la voz firme. Lo mismo que me dijiste tú. Sé adulta. Resuélvelo. No es justo. Qué interesante. No hablaste de justicia cuando me llamabas carga. Yo no quise decir. Sí quisiste. Y acertaste en una cosa: yo necesitaba vivir de manera independiente. Dejé que esa frase respirara. Eso estoy haciendo. Y eso significa que ya no voy a financiar tu vida. Voy a financiar la mía y la de Alma. Su voz volvió a endurecerse. Me estás arruinando la vida. No. Estoy dejando de sostenerla. Rocío. Adiós, Yvonne. Colgué. Unos días después se presentaron en mi puerta. Después pensé que quizás sacaron la dirección de una copia de mis estados, de cuenta que quedó en la casa. No importaba. Ahí estaban mi mamá, mi papá e Yvonne, parados en el pasillo del edificio como si hubieran practicado en el coche cómo sonar razonables. No abrí. Hablé a través de la puerta. ¿Qué quieren? La voz de mi mamá se volvió dulce. Demasiado dulce. Rocío, hija, ¿podemos hablar? No. Pero la dejé seguir. Mi papá se aclaró la garganta. Solo necesitamos que escuches. Yvonne no aguantó. Esto no da risa. Casi me reí. Yvonne nunca había escuchado un no en serio. Claro que pensaba que un límite era una broma. Mi mamá dijo: necesitamos que ayudes a tu hermana. Ahí estaba. Yvonne no puede continuar el crédito sin tu firma, agregó mi papá. Y nosotros no podemos firmar, dijo mi mamá. Más rápido. Nuestro historial no alcanza, y no podemos pagar todo de contado. Yvonne soltó. Entonces firma y ya. Mi mamá regresó a la voz suave. Somos familia. Todos nos queremos. Solo queríamos que crecieras. Familia también era Alma cuando dejaron esa nota. Se hizo silencio. Yvonne murmuró: yo no tengo 31 como tú. Me quedé del otro lado de la puerta, con la mano sobre la cerradura. Sentí una calma rara. No alegría. Calma. No, dije. Rocío. No. Y no van a entrar. Yvonne elevó la voz. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada. Solo ya no lo estoy haciendo por ti. A Yvonne se le quebró la voz. No voy a poder estudiar. Lo vas a resolver, dije. Y sí, lo dije con el mismo sentido con el que ellos me lo dijeron a mí. Tú también eres adulta. Mi mamá explotó. No seas cruel. ¿Cruel?, pregunté. Ustedes dejaron una nota donde mi hija de 7 años podía encontrarla. Mi papá intentó hablar más bajo. Rocío, por favor. Mantuve la voz firme. Ya no tienen acceso a mi hija. No quiero contacto, ni conmigo ni con Alma. Yvonne hizo un sonido ahogado. Estás arruinando todo. Ustedes arruinaron su propio plan cuando decidieron que yo era desechable. Mi mamá perdió la dulzura. ¿Estás exagerando? No, dije. Estoy terminando. Entonces abrí la puerta apenas lo suficiente para que vieran mi cara. No porque quisiera discutir. Solo quería que entendieran que no les tenía miedo. Señalé el pasillo. Váyanse. Durante un segundo, Yvonne pareció a punto de llorar, como si de verdad no pudiera procesar que nadie fuera a rescatarla. Mi papá fue el primero en darse la vuelta.
Mi mamá murmuró algo entre dientes. Ivonne se quedó mirando la puerta, esperando quizá que yo cambiara de opinión. No cambié. Se fueron. Y el pasillo quedó en silencio. Pero no era el silencio vacío de la casa de mis papás aquella mañana. Era paz. Cerré con seguro y volví a la sala. Alma estaba coloreando en la mesa de nuestro departamento nuevo. Tarareaba bajito. No la había oído hacer eso en semanas. 2 meses después, mi celular volvió a iluminarse con el nombre de mi mamá. Casi no contesté, porque sabía que no iba a ser una disculpa. Pero contesté. No era sobre Alma. No era para pedir perdón. Ni siquiera era sobre Ivonne. Era sobre la casa. Necesitaban mi firma otra vez para cambiar la hipoteca de banco y extender el plazo, porque el pago mensual se les iba a subir demasiado. Yo había firmado como coacreditada 5 años antes, cuando ayudar a la familia todavía me sonaba a amor y no a advertencia. Mi mamá lo llamó solo una firma, como si mi nombre fuera un sello gratis. Mi papá repetía: «No es nada, Rocío». Pero sí era algo. No era firmar una hoja y ya. Era volver a amarrarme por años a una deuda que ellos iban a manejar como siempre manejaban todo, esperando que yo apareciera cuando el problema ya estuviera encima. Dijeron que, si el pago subía, no iban a poder cubrirlo. Dijeron que tal vez perderían la casa. Y no voy a mentir. Escuchar eso me movió algo por dentro. No fue culpa, no fue triunfo, fue una ironía silenciosa. Las mismas personas que dejaron una nota para sacar a una niña de su casa ahora me pedían que salvara la suya. Les dije que no. Esa fue la última vez que supe de ellos. No voy a fingir que sé exactamente cómo terminó todo. No sé si encontraron a alguien más que cargara con el peso. No sé si lograron renegociar. No sé si la casa se les vino encima como tantas cosas que habían sostenido con manos ajenas. Lo que sí sé es lo que pasó después en mi casa. Alma empezó a dormir toda la noche, sin manos temblando, sin miedo, sin preguntar si alguien estaba enojado con ella. Una noche la vi dormida, con las manos abiertas sobre la cobija, y entendí que ese era el límite. No podía cambiar lo que yo había aceptado durante años. No podía volver justos a mis papás, ni hacer que Ivonne entendiera de golpe. Pero sí podía decidir. ¿Qué iba a aprender mi hija de mí? Esa nota no me la dejaron solo a mí. También se la dejaron a Alma. Y yo no iba a enseñarle que quedarse donde te lastiman es amor.